Hola, ¿cómo están todos hoy? Hello, how's everyone doing today? Espero que todos estén bien. I hope everyone is doing good. ¿Cómo se la pasaron esta semana? How was it your last week? Good. Muy bien. Bueno, nosotros pasamos también un muy buen tiempo. We also had a very good time. Fuimos y predicamos la palabra de Dios. We went and preached the word of God. Estuvimos pasando trataditos, We were passing out tracts. estuvimos predicando la palabra, We were preaching the word. estuvimos caminando en las calles, We were walking in the streets, promoviendo el nombre de Jesús. promoting the name of Jesus. Y de eso se trata, And that's what it's about. de promover el nombre de Jesús, To promote the name of Jesus. de promover a Dios por todas las naciones. To promote the name of Jesus to all nations. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples, por tanto, ir therefore go y predicar el evangelio a todas las naciones. and preach the gospel to all nations. Ahora, quizás un día alguien te mandó a que hicieras algo Maybe one day someone told you to do something y dijiste que lo ibas a hacer, pero no lo hiciste. and you said you were going to do it, but you didn't do it. Pero más tarde te arrepentiste y But, lo la- hiciste. but later you regretted it and you did it. O tal vez nunca lo hiciste. Or maybe never really did it. Te voy a contar la historia de un hombre I'm going to tell you a story about a man que Jesús contó en Mateo capítulo 21 del 28 al 32. that Jesus said in Matthew 21, 28 to 32. Y él dijo, un hombre tenía dos hijos And he said, a man had two sons. y le dijo al mayor, And he told the older one, le dijo que fuera a trabajar a la viña. he told him, go and work in the vineyard. Y él respondió y le dijo, no quiero ir. But he replied, I don't want to go. Le dijo, no quiero ir. I don't want to go. Pero después se arrepintió y fue a trabajar en la viña. But then he repented and he went to work in the vineyard. Luego el hombre llamó a su hijo menor Then the man called his youngest son. y le dijo que fuera a trabajar a la viña. And he said to him to go work in the vineyard. Y él le dijo a su padre que sí, que él iba a ir. And he told his father, yes, sir, I will go. Dijo, sí, iré. Yes, I will go. Pero el muchacho más tarde nunca fue. But the boy never really went. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre le dijo que hiciera? Which one of the two sons did what their father told him? Claro, el primero. Of course, the first one. El primero dijo que no iba a ir. The first one said he wasn't going to go. Pero luego más tarde se arrepintió y fue y trabajó en la viña del padre. But then later he regretted it and went to work in the vineyard of his father. Nosotros debemos de obedecer el mandamiento de Dios. We must obey the commandment of God. Debemos de obedecer el mandamiento del Padre. We must obey the commandment of the Father. Cuando tú mandas a uno de tus hijos que haga algo, When you send one of your children to do something, que haga algo o una tarea, or a task, te gustaría que tu hijo te obedeciera, ¿verdad que sí? you would like them to obey you and do it, right? Claro que sí. Of course you would, Porque nosotros somos sus padres. because we are their parents. Y cuando mandamos a uno de nuestros hijos And when we send one of our children a que haga una tarea, to do a task, nos gustaría que él o ella nos obedeciera. we would love it for them to obey us. Nuestro Padre terrenal se alegra y se deleita cuando le obedecemos. Our earthly Father is happy and joyful when we obey. Se deleita cuando le obedecemos a nuestro Padre y cuando nos manda a hacer un mandado. He delights in us when we do what He tells us. Y así es nuestro Padre celestial. And so is our Heavenly Father. Así es nuestro Padre celestial cuando le obedecemos. And so is our Heavenly Father when we obey Him. Él se deleita con nosotros cuando hacemos lo que Él nos manda. He delights and rejoices in us when we go and do what He tells us. Yo pienso que Jesús se deleitó cuando Él mandó a sus discípulos. I believe Jesus was delighted when He sent His disciples. When you send one of your children to do something, que haga algo o Cuando Él le dijo que fueran y ellos fueron. Cuando Él le dijo que ellos fueran y fueron y obedecieron al Padre. When Jesus told them to go and they went and they obeyed the Father. Jesús se deleitó. Jesus was delighted.
Entonces nuestro Padre Celestial se deleita cuando nosotros le obedecemos a Él. So our Father delights in us when we obey Him. Entonces lo que nosotros hicimos este fin de semana, le estábamos obedeciendo a Dios. So what we did this past weekend, we were obeying God. Estábamos obedeciendo el mandamiento de Dios. We were obeying the commandment of God. De ir y predicar To go and preach la palabra de Dios the word of God a todos los lugares. to all places. No tenemos que ir tan lejos. We don't have to go very far. Podemos ir alrededor donde vivimos. We can go where we live. Porque hay mucha gente que todavía necesita escuchar la palabra de Dios. Because there's a lot of people who really need to hear the word of God. Hay mucha gente que necesita de Dios. There's a lot of people that need God. Primera de Corintios 15:58 dice, 1 Corinthians 15:58 says, dice, por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your work in the Lord is not in vain. La Biblia dice The Bible says que no dejemos nada que nos mueva, to let not anything move us, que estemos siempre firmes en la fe that we always be firm in the faith y siempre trabajando para Dios and always working for God y siempre trabajando para Dios and always working for Him. y que nos demos cuenta que nuestro trabajo no es en vano. And that we realize and are aware that our work for God is not in vain. Si nuestro trabajo para Dios no es en vano. Our work for God is not in vain. Todo lo que tú hagas para Dios Everything you do for God aquí en la tierra here on earth será recompensado. will be rewarded. Aquí en la tierra o en el cielo. It will be rewarded here on earth or in heaven. Recuerda, todo lo que tú hagas para Dios aquí en la tierra va a ser recompensado. Remember, everything you do here on earth for God will be rewarded. Te lo va a recompensar aquí en la tierra He will reward you here on earth o en el cielo. or in heaven. Todo el trabajo que hagamos para Dios, All the work we do for God, nada de eso es en vano. nothing is in vain. Cuando tú trabajas para Dios, Dios te recompensará. When you start working for God, God will reward all your work. Dios recompensará tu trabajo. He will reward your work. A Dios no se le pasa nada. Nothing escapes God. Él no es como nosotros, He is not like us, que prometemos algo y luego no lo cumplimos. that we promise something and then we don't do it. Él cumple lo que promete. He fulfills what He promises. Él cumple todas sus promesas. He fulfills all of His promises. Dios quiere salvar a todos sus hijos. God wants to save all of His children. Dios quiere salvar a todos sus hijos. God wants to save all of His children. Si tu hijo estuviera en una situación bien difícil, If your child was in a difficult situation, muy difícil, very difficult, y no pudiera salir, and he couldn't get out of it, tú le ayudarías, ¿verdad que sí? you would help him, correct? Tú le ayudarías a tu hijo a salir de esa situación difícil de donde él está. You would help him to get out of that difficult situation where he's at. Claro que sí, Of course you would. porque él es tu hijo. Because he is your child. Tu hijo te importa. Your child is important to Mi you. hijo me importa. My child is important to me. Entonces tenemos que ayudarlos a salir de ahí. So we have to help them get out of those Y problems. así es Dios con nosotros. And that's how God is with us. Él ama a sus hijos. He loves His children. Y Él no quiere que nadie se pierda. And He doesn't want anyone to be Él lost. quiere que todos se salven. He wants all to be saved. Él quiere que todos estén en el cielo un día con He Él. wants everyone to be in heaven with Him. Por eso es necesario de ir y predicar la palabra. That's why it's necessary to go and preach the word. Así como Dios le dijo a Jonás. Just like God told Jonah. Dios le dijo a Jonás God told Jonah y le dio una misión, and gave him a mission le dio un trabajo and gave him a job, y le dijo que fuera a Nínive and He told him to go to Nineveh a dar el mensaje de salvación to give the message of salvation, para que todos se arrepintieran de sus pecados. so all will repent of their sins. Y Jonás le dijo a Dios que sí. And Jonah told God yes. Le dijo, sí, yo voy a ir a predicar el evangelio a Nínive. And he told God, yes, I will go and preach the salvation to Nineveh. Pero en lugar de ir a Nínive, But instead of going to Nineveh,
se fue en un barco rumbo a Tarsis, He got on a ship and went to a place called Tarshish cuando Dios lo había mandado a que fuera a predicar el evangelio a la ciudad de Nínive. when God commanded him to go to preach the gospel or the message to Nineveh. Él dijo que sí, pero más tarde él no fue. He said yes at first, but later he didn't go. No fue, pero más tarde se arrepintió But later he regretted it por no haber ido. for not having gone. Y fue y cumplió el trabajo de Dios. And he went and fulfilled the work of God. Cumplió su misión. He completed his mission. Cumplió el mandato de Dios. He completed God's commandment. Dios nos ha dado a todos God has given us all un trabajo que cumplir. a job to do. Escucha bien. Dios nos ha dado a todos Hear me well. God has given us all un trabajo que cumplir. a job to complete, De ir to go a todas las naciones to all nations y hacer discípulos, and make disciples, bautizándolos baptizing en them el nombre in the name del Padre, of the Father, del Hijo the Son, y el Espíritu and the Santo, Holy Spirit, y hacer discípulos a todo alrededor and make disciples everywhere donde vivimos. where we live. Mira lo que dice Segunda de Pedro 3:9. Let's see what 2 Peter 3:9 says. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. It reads, "The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Aquí en este versículo de la Biblia, Here in this verse of the Bible, Dios nos está diciendo God is telling us que tenemos que ir a todo mundo, that we have to go to the whole world, a todos, to everyone, a todas las personas perdidas. to all people that are lost. Dios es grande en God- misericordia, God is great in mercy, pero tarde para la ira. and slow to wrath. En otras palabras, Dios es paciente con nosotros. In other words, God is very patient with us. Dios es paciente con nosotros. He is patient with us. No es que Dios se tarde para cumplir su promesa, It's not that God is late in fulfilling his promise, como nosotros pensamos. as we think. No, Él no se tarda para cumplir su promesa. No, he is not late in fulfilling his promise. En lugar es paciente con todos nosotros. Instead, he is patient with us. Él no quiere que nadie se pierda. He doesn't want anyone to be Él lost. quiere que todo mundo se salve. He wants the whole world to be saved. Que todo mundo se salve. He wants the whole world to be saved. Si tú quieres ser usado por Dios, If you want to be used by God, Dios te usará. God will use you. Escúchame bien. Hear me right. Si tú quieres ser usado por Dios, If you want to be used by God, Dios te usará. God will use you. No importa lo que hayas hecho en tu pasado. It doesn't matter what you've done in your past. No importa lo que tú hayas hecho atrás en tu pasado. It doesn't matter what you've done behind you in the past. Dios usa a personas como tú y yo. God uses people like you and me. Tu trabajo no ha cambiado. Your job hasn't Tu changed. trabajo sigue siendo el mismo. Your job continues to be the same. Si piensas que Dios solo usa personas perfectas, If you think that God only uses perfect people, estás equivocado. you're mistaken. Dios usa personas imperfectas, God uses imperfect people. personas como tú y yo. People like you and I. Si solo Dios usara personas perfectas, If God would only use perfect people, el trabajo de Dios nunca se cumpliría, the work of God will never be fulfilled. porque no hay personas perfectas. Because there's no perfect people in the No hay world. personas perfectas en este mundo. There's no perfect people in this world. Nadie es perfecto. Nobody is perfect. Solamente Dios es perfecto. Only God is perfect. Dios usa personas imperfectas como tú y yo. God uses imperfect people like you and Y I. Dios quiere usarte a ti. And God wants to use you. Quiere usarte a He ti. wants to use you A que vayas a predicar la palabra de to Dios. go and preach the word of A God todo alrededor donde tú vives. everywhere where you live. Jonás era una persona ordinaria. Jonah was an ordinary person, Una persona imperfecta. an imperfect person Que no quería hacer el trabajo de Dios. that didn't want to do the work of God, Lo que Dios le había dicho que él hiciera. what God had told him to do.
Pero Dios le dio una oportunidad. But God gave him an opportunity. Dios le dio otra oportunidad a Jonás. God gave him another chance. Y Jonás fue y le obedeció a Dios. And Jonas went and obeyed God Y hizo lo que Dios le mandó que hiciera. and did what God told him to do, Aún con su mala actitud. even with his bad attitude. Si tú tienes una mala actitud, Dios te puede usar también. If you have a bad attitude, God can use you too. Dios usó a Jonás con esa mala actitud que él tenía. God used Jonah with that bad attitude that he Y had, él le obedeció y cumplió la tarea and he obeyed and he fulfilled his task que Dios le había dado. that God had given him. Y Jonás se puso en marcha And Jonah set out, y fue a Nínive and he went to Nineveh como Dios le había ordenado. as God had ordered him. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrer toda la ciudad se tomaba 3 días. Nineveh was such a large city that to cover it all, he had to walk for 3 days. Por 3 días. For 3 days. Entonces era una ciudad grande. It was a big city. Y cuando él entró, comenzó a caminar por cada calle, And when he entered the city, he walked through every por street, toda la ciudad. throughout the whole Y city. comenzó a predicar la palabra de Dios. And he started to preach the word of Él God. entró en la ciudad He entered the city y caminó todo un día, and he walked for a whole day, diciendo a grandes voces saying in a loud voice en Jonás 3:4. in Jonah 3:4. Y él decía esto: And he said this, dentro de 40 días Nínive será destruida. in 40 days Nineveh will be destroyed. Y así se fue gritando en voz alta por todas las calles And this is how he went in a loud voice, walking through all the streets por 3 días. for 3 days. Y le decía a la gente, dentro de 40 días And he told the people, within 40 days, Nínive será destruida. the city of Nineveh will be destroyed. Jesucristo viene pronto. Jesus is coming soon. Jesucristo viene pronto. He's coming soon. Y Él está por venir. And he's almost here. Entonces es nuestro deber So it's our de responsibility ir y decirle a la gente to go and tell people que Jesucristo viene pronto. that Jesus is coming soon, Que tenemos que estar preparados. that we must be Que prepared, tenemos que estar listos. that we must be ready. Tenemos que decirle que Jesús viene pronto. We must tell them that Jesus is coming soon. Ahora con todo lo que está pasando. Even with everything that's happening right Muchas now, cosas han estado a pasando. lot of things have been happening. Guerras alrededor del mundo. Wars all over the world. La guerra en Gaza The war in Gaza con Israel. with Israel. Acabamos de pasar una pandemia. We just finished getting out of a pandemic. Una pandemia, la pandemia a todo alrededor del mundo. The pandemic that covered the whole world. COVID-19. COVID-19. Y eso fue global, And that was global. en todo el mundo. In the whole world it Y happened. eso es lo que dice la Biblia. And that's what the Bible says. Que serán como dolores de parto de mujer. It would be like birth pains of a woman. Esto quiere decir que Jesús está por venir. This means that Jesus is coming soon. Y eso que estamos viendo todo alrededor And even that we're seeing everything what's happening, son partos de dolor. it's the beginning of birth pains. Lo que dice la Biblia. What the Bible Y says. es solamente el comienzo. And it's just the beginning. Se va a poner peor la cosa. It's going to get worse. Por eso es nuestro deber de ir y hablarle a la gente. That's why it's our responsibility to go and tell the people. La Biblia dice que serían como los días de Noé, The Bible said that it would be like the days of donde Noah, la gente estaba haciendo lo que ellos querían hacer. where people were doing whatever they wanted La to Biblia do. dice que unos estaban casándose, The Bible said that some were getting married, otros haciendo sus fiestas others celebrating parties, y haciendo lo que ellos querían lo que ellos quieren hacer todo el tiempo. and did whatever they wanted to do. Y es lo mismo que hacemos nosotros, And it's the same what we do. lo que estamos haciendo. What we do. La mayoría de nosotros trabajamos toda la semana The majority of us work the whole week, y nos preparamos para ese fin de semana, and we prepare for the weekend, para ir a las fiestas, to go to para festivals, ir a los bautismos, to go to baptism, para ir a tomar, to go and drink alcohol, ir de parranda, and go party, a los nightclubs, to ir con nightclubs, los amigos go with friends y las amigas. and girlfriends. Y la Biblia habla de todo eso. And the Bible talks about all of this. Que el día que Jesús venga, And the day that Jesus comes, nos va a agarrar desprevenidos. He's going to come, we're going to be surprised. Nos va a agarrar desprevenidos. He's going to get us surprised.
Eso fue lo que sucedió cuando entró toda la gente en la arca con Noé. That's what happened when Noah's family went into the ark. Noé les estuvo predicando la palabra por años. Noah was preaching to the people for years. Y llegó la lluvia y se los llevó a todos. And then the flood came and took them all. Llegó la lluvia y se los llevó a todos. The flood came and took them all. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso. Why? Because they didn't listen to No Jonah. le hicieron caso a Noé. They didn't listen to Noah. Y lo mismo está sucediendo en este tiempo. And the same is happening in this Hay time. gente que no quiere escuchar de Dios. There's people that don't want to listen about God. La Biblia dice que serán como los días de Noé. The Bible said that it would be like the days of Noah. Todos estaban comiendo, Everyone was eating, casándose, celebrating, haciendo marrying, fiestas. making festivals. Y llegó la lluvia y ni se dieron cuenta. And the flood came and they didn't even know what Y happened. se los llevó a todos. And they took them all. Y murieron todos. And all died. Y así será en los últimos tiempos. And that's how it is in the last Y days. estamos viviendo los últimos And we're tiempos. living the last days. Estamos viviendo los últimos tiempos. We're living the last days. Por eso Jonás iba y le gritaba a toda la gente. That's why Jonah went to Nineveh telling all people, Dentro de 40 días, within 40 days, Nínive será destruida. Nineveh will be destroyed. Este mensaje tan simple This simple message llevó a tener un avivamiento. created a revival. Un avivamiento más grande en toda la historia. It created a revival in the largest in all of history. Una ciudad que era tan grande A city that was so big se volvió humildemente a Dios. became humble to God. Se volvió humildemente a Dios. Became humble to God. Y fue realmente un milagro. And it was really a miracle. Un milagro más grande que sacar a Jonás del vientre de una ballena. It was a greater miracle than God bringing Jonah out of the belly of the whale. Dios usó a este hombre imperfecto God used this imperfect man a llevar a toda una ciudad al arrepentimiento to leave a whole city to repentance y tener un increíble avivamiento. and have an amazing revival. Un avivamiento. A revival. Toda la gente se arrepintió. All the people there Se repented. arrepintió. They repented. Y le dio la espalda al pecado. And they turned their back to sin. Y se arrepintieron. And they repented. Dios fue paciente con Jonás. God was patient with Jonah. Dios fue paciente con Jonás. God was patient with Jonah. Nunca se dio por vencido con Jonás. He never gave up on him. Y así Dios nunca se dará por vencido contigo And también. God too will never give up on you. Nunca se dará por vencido contigo también. He will never give up on you too. Aún nosotros siendo desobedientes, Even though we are disobedient, Dios es paciente con nosotros. God is patient with us. Así como fue paciente con Jonás. Just like he was patient with Jonah. Y Jonás se arrepintió y predicó la palabra a toda la ciudad de Nínive. And Jonah repented and he went to preach the word to all Nineveh. Dios no quiere que nadie sea destruido. God doesn't want anyone to be destroyed. Dios no quiere que nadie se pierda. God doesn't want anyone to be Dios lost. quiere que todo mundo se arrepienta. God wants the whole world to repent. Que todo mundo se arrepienta de sus pecados. That the whole world repent of their sins. Si tú despertaste esta mañana y estás vivo, If you woke up this morning and are alive, quiere decir que Dios te está dando otra oportunidad it means that God is giving you another opportunity para que cumplas tu trabajo, to fulfill your job, para que cumplas tu misión, to fulfill your mission, de ir y predicar el evangelio a todos los perdidos to go and preach the gospel to all the lost, y que se arrepientan de sus pecados. and that they repent of their sins. Isaías 55:8 Isaiah dice: 55:8 says, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, my thoughts are not like your thoughts. ni vuestros caminos como mis caminos. Your ways are not my ways. Cuando mis planes y tus planes no son como los de Dios, When my plans and your plans are not like God's, ¿qué hacemos? what do? Nos enojamos, We get angry. nos enojamos. We get angry. Cuando mis planes y tus planes no son como los de Dios, nos enojamos. When our plans and your plans are not like God's, we get angry. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Why? Because we want to do what we want to Y do. lo queremos hacer a nuestra manera. And we want to do it our way. Pero Dios quiere que vayamos, But God wants us to go y le hablamos a la gente and tell the people acerca de Jesucristo, about Jesus, acerca de que hay un Salvador, about that there is a Savior,
que hay un Salvador y nos puede salvar that there is a Savior and that He's de la, able to save us de la ruina, from ruin, de nuestros pecados. from our sins. Jonás aprendió de la manera más difícil, Jonah learned the hard way in his life. de la manera más difícil en su vida. He learned the hard way in his life. Cuando él trató de hacerlo a su manera, When he tried to do it his way, ¿sabes qué pasó? do you know what happened? Terminó en la panza, en la vientre de una ballena. He ended up in a whale's belly. Y Dios tuvo que salvarlo. And God had to save him. Dios tuvo que rescatarlo. God had to rescue him. Y la Biblia dice que Jonás estuvo ahí por 3 días en la vientre de la ballena. And the Bible says that he was in the belly of the whale for 3 days. Pero en los momentos más duros y difíciles de su vida, que él estaba muriendo, And in those most difficult days where he was dying, él clamó a Dios. he cried to God. Y Dios lo rescató. And God saved him. Y lo sacó de ahí, de ese lugar. And he took him out of the belly's well. Y fue y predicó la palabra de And Dios. he went and preached the word of God Para que todo mundo se arrepintiera. so that the whole world would repent. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. And that is what God wants each of us. Dios quiere que nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios. God wants us to go and preach His word. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. That's what God wants of Pero us. cuando Dios le dijo a Jonás que fuera, Jonás, ¿qué hizo? Jonás huyó. But when God told him to preach His word, what did Jonah do? He fled. Jonás huyó y terminó en la vientre de la ballena. He fled and he ended up in the belly's well. Y Dios tuvo que sacarlo de ahí. And God had to get him out of there. Jonás, después más tarde, cuando Jonás terminó de predicar la palabra en Ninive, Later, when Jonah finished preaching the word to Nineveh, él salió de la ciudad he went out of the city y fue y se sentó and he went and he sat down y se enojó. and he became angry. Se enojó He got angry porque Dios no había castigado a toda la gente de Ninive. because God didn't punish all the people of Nineveh. Y se enojó tanto que se sentó a pensar, ¿por qué Dios no los había castigado? And he got so angry thinking, why didn't God punish them? Porque él no quería ir, Because he didn't want to go. porque era una gente pecadora, Because they were sinful people. era una gente mala. They were very bad people. Por eso Dios los quería castigar. That's why God wanted to punish them. Entonces Dios hizo que una planta creciera tan grande para que le diera a Jonás una sombra, Then God made a plant grow so big that it gave shade to Jonah para que no lo quemara. so that it would not burn him. Pero luego Dios hizo que un gusano atacara la planta y la planta murió. And then God made a worm to attack the plant and the plant died. Y al otro día salió el sol And the next day the sun came out y comenzó a quemar la cabeza de Jonás. and it began to burn the head of Jonah. Y Jonás se enojó. And Jonah got angry. Jonás se enojó con Dios. He got angry with God. Así como nosotros nos enojamos con Dios. Like we get angry with God. Él expresó toda su frustración a Dios. He expressed his frustration with God. Así como nosotros cuando estamos enojados con alguien, Just like we, when we're angry with someone, expresamos todo nuestro enojo, we express all our anger, toda nuestra ira. all our anger. Y hay veces que decimos palabras que no debemos de And decir. there's sometimes we say words that we're not supposed to. En ese tiempo de enojo, In that moment en ese of tiempo de anger, ira, and a lo, moment of hurt, lo expresamos. we express it. Jonás expresó toda su ira y todo su enojo contra Dios. Jonah expressed all his anger and all his hurt to God. Pero Dios usó a Jonás. But God used Jonah. Dios usó a Jonás cuando Jonás se arrepintió But he used him when Jonah repented y obedeció el mandamiento de Dios. and he obeyed the commandment of God. Obedeció el mandamiento de Dios. He obeyed the Y commandment of fue y God. predicó el evangelio. And he went and preached the good news. Predicó la salvación. He preached salvation. Esto quiere decir que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. This means that God can use any one of us. Dios puede usar a cualquiera de nosotros He can use any one of us cuando nos arrepentimos de nuestros pecados when we repent of our sins y le obedecemos a Dios. and we obey God. No importa tu pasado. It doesn't matter your past. Tu pasado es tu pasado. Your past is behind Tu you. pasado quedó atrás. Your past is your Dios past. usa personas imperfectas. God uses imperfect people. Personas imperfectas como tú y yo. Imperfect people like you and me. Dios ama a todo el mundo God loves the whole y world. no quiere que nadie se pierda. And He doesn't want anyone to get Él lost. quiere salvar a todos sus hijos. He wants to save all of His children. Jesús
Jesus, Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, when Jesus spoke to the Samaritan woman, Jesús le dijo toda la verdad. Jesus told her the whole truth. Y ella se arrepintió. And she repented. ¿Y sabes qué hizo esa mujer? And do you know what that woman did? Después de que Jesús le habló, After Jesus spoke to her, ella corrió a la ciudad she went to her city. y les habló acerca de Jesús. And she told them about Jesus. Y les dijo, hay un Salvador. And she told them, there is a Savior. Él me dijo toda la verdad. He told me the whole truth. Y todo el mundo la escuchó. And the whole world heard her. Y ese día hubo un gran avivamiento. And that day there was a great revival. Un gran avivamiento. There was a great revival. Todos escucharon a Jesús. Everyone heard Todos Jesus. escucharon la palabra de Jesús. Everyone heard the word of Jesus. Jesús estuvo ahí con ellos unos cuantos días, And Jesus stayed with that city for a couple of days, predicándole la palabra. preaching the word to them. Jesús quiere que hagamos nosotros lo mismo. Jesus wants us to do the same. Que hagamos lo mismo. He wants us to Que do the vayamos same. y le hablemos a la gente. To go and tell people about God. Dios quería que Jonás se preocupara más por la gente que por sí mismo. God wanted Jonah to worry more about the people Por than la, himself, por la salvación de los demás. for the salvation of others. Dios quiere que nos enfoquemos en los demás God wants us to focus on others y no en nosotros mismos. and not in ourselves only. El problema de nosotros Our problem is que nos enfocamos más en nosotros mismos that we focus too much on ourselves que en los demás. than other people. Pero Dios nos está diciendo que nos enfoquemos más en los demás But God is telling us to focus on other que en people nosotros mismos. than ourselves. Dios quiere que nos enfoquemos a compartir la palabra de Dios a los demás God wants us to focus and share the gospel to other people y traer gente a la familia de Dios. and bring people to the family of God. Por eso dice la palabra, por tanto, ir y predicar That's why God's word says, go and preach el evangelio a todo el mundo, the gospel to the whole world, a todo el mundo, to the whole world, a toda la gente to all the people que hay alrededor that are around donde vivimos. where we live. Así como Jesús lo hizo, Just as Jesus did, Jesús recorrió todo Jerusalén, he went all around Jerusalem predicando las buenas nuevas de salvación. preaching the good news of salvation. Por 3 años y medio, Él fue predicando la palabra de Dios. For 3.5 years, he was preaching the word of Y mucha God. gente lo seguía. And many people followed him. Mucha gente lo seguía. Many people followed him. Él quiere que hagamos lo mismo. He wants us to do the same, Así como Jesús lo hizo, just like Jesus did. Él recorrió todo Jerusalén. He went around all of Él Jerusalem. quiere que recorramos todo alrededor donde vivimos. And he wants us to go all around where we Y live. eso es lo que estamos haciendo. And that's what we're doing. Y eso es lo que vamos a hacer. And that's what we're going to Vamos do. a recorrer todo el valle. We're going to go around the whole Vamos a Sacramento ir a las Valley. calles que son más transitadas, We're going to go to the busiest streets donde hay más tráfico. where there's more traffic. Y vamos a predicar la palabra de And we're going to Dios. preach the word of God. Porque esto es lo que dice la Biblia. Because this is what the Bible says. Ir y predicar el evangelio a toda la gente. Go and preach the good news to all people. Cuando estamos haciendo esto, estamos obedeciendo la palabra de Dios. When we're doing this, we're obeying the word of God. Estamos haciendo lo que dice la Biblia. We're doing what the Bible says. Hagámoslos todos juntos. Let's do it all together. Hagámoslos todos Let's juntos. do it together. Lo estoy invitando a todos que hagamos esto juntos. I'm inviting all of you to do this No lo together. podemos hacer nosotros todos juntos, solos juntos. We must do it all together. Necesitamos involucrarnos todos. We must all get involved. Necesitamos que todas las iglesias salgan We need that all the churches to go y prediquen la palabra. and preach the word. Y prediquen la palabra. And preach the word. Porque Jesús viene pronto. Because Jesus is coming Él soon. está por venir. He's almost here. Él está por venir. He's almost here. Él viene pronto. He's coming soon. Él viene pronto. He's coming very soon. Y así Jesús fue por todo Jerusalén. And Jesus went all around Jerusalem. Fue sanando a mucha gente. And he healed many people. Sanando a los ciegos, He healed the blind. a los He paralíticos, healed the a los paralyzed, sordos, the deaf, a los the mudos mute, y a los que estaban bajo la opresión del enemigo. and those who were under the oppression of the enemy. Y la Biblia dice And the Bible says en Marcos 7:31-35, in Mark 7:31-35 dice que había un hombre que era sordo y tartamudo. that there was a man who was deaf and mute. Que era sordo y tartamudo. He was deaf and mute. Jesús
tomó al hombre Jesus took the man y le puso los dedos en los oídos. and he put his fingers in his ears. Y Jesús oró And, y, Je- oró y levantó sus manos al cielo and Jesus prayed and raised his hands to heaven. y dijo, Efata. And he said, Ephata, Dijo, Efata, Ephata, que quiere decir, ábrete. which means be open. En ese momento, In that moment, el hombre pudo oír. the man could hear. Pudo oír y pudo hablar normalmente. He could hear and he was able to speak normally. Porque este hombre era sordo y tartamudo. Because this man was deaf and mute. No podía hablar bien. He couldn't speak correctly. No podía escuchar He bien. couldn't hear Porque era sordo y mudo. because he was deaf and mute. Pero cuando Jesús oró por él, But when Jesus prayed for him, cuando Jesús tocó su oído, and when Jesus touched his ear, este hombre fue sanado inmediatamente. this man was healed immediately. Hay gente alrededor. There's people around us, Mucha gente alrededor donde vivimos a lot of people around where we que live, necesita ser sanada, that needs to be healed, que necesita ser levantada, that needs to be lifted up, que necesita una palabra that needs de Dios. a word of God. Hay gente que está bajo la opresión del enemigo, There's people who are under the oppression of the bajo enemy, la opresión del diablo. under the oppression of the Y Dios devil. quiere que oremos por esas personas. And God wants us to pray for those Dios people. quiere que le hablemos acerca de Jesús. He wants us to talk to them about Jesus. Tal vez eres tú esa persona. Maybe it is you, Esa persona que está bajo una opresión, that person who is under oppression, que está pasando por un problema difícil en su vida. or you're going through a very difficult O time tal in vez your life. tal vez hay una adicción en tu Or vida maybe there's an addiction in your life que no puedes conquistar, that you can't overcome, que no puedes pasar. that you can't, Y es muy difícil para ti. and it's very difficult for you. Pero te quiero dar una palabra. But I want to give you a Te word. voy a dar una palabra. I'm going to give you a word. Hay esperanza para There's ti. hope for you. Hay esperanza para ti. There's hope for you. Dios te quiere sanar. God wants to heal you. Dios te quiere sacar de ese hoyo. God wants to get you out of that Dios pit. te quiere sacar de ese lugar oscuro. He wants to get you out of No darkness. importa qué problema tengas en la vida. It doesn't matter what problem you have in Hay life. esperanza en Jesús. There's hope in Hay Jesus. esperanza en Jesús. There's hope in Si Jesus. esa persona eres tú, If that person is you, vamos a orar por ti. we're going to pray for you. Vamos a poner de pie y vamos a orar por ti. We're going to pray and we're going Si to tú estás pasando por algo, If you're going through something en tu vida, in your life, quiero que te levantes I want you to stand up y alces tus manos. and lift up your hands. Y alza tus manos. Lift up your hands Y dile, Señor Jesús, and say, Lord Jesus, Señor Jesús, Lord Jesus, he estado pasando por un tiempo muy difícil en mi vida. I've been going through a very difficult time in my life. Señor Jesús, Lord Jesus, y quiero que me saques de esa oscuridad, I want you to take me out of this darkness, de ese problema que tengo, this problem that I have, de esa adicción que tengo, this addiction that I have, de esa ira, that hurt, de ese enojo, that anger, de esa opresión, that oppression, de esa duda que tengo. that doubt that I have. Señor, ayúdame a salir de ahí. Lord, help me to get out of there. Hay veces que no me siento bien. There's sometimes I don't feel good. Hay veces que me duele mi espalda. There's times that my back hurts. Señor Jesús, no puedo oír. Lord Jesus, I can't hear. A veces no puedo oír bien lo que la gente me dice. Sometimes I can't hear what the people tell me. Señor, no puedo hablar bien. Lord, I can't speak correctly. Señor, te pido que me sanes. Lord, I ask you to heal Te me. pido que me sanes, Señor Jesús. Lord, I ask you to heal me. Sáname, Lord Jesus. Señor Jesús. Heal me, Lord Jesus. En este momento Jesús te está sanando. In this moment, Jesus is healing you. Jesús te está restaurando. Jesus is restoring you. Dolores de espalda, Back pain, dolores de piernas, leg pain, dolores de rodillas, knee pain, dolores de cabeza, headaches, migrañas. migraines. Jesús te está sanando. Jesus is healing you. Cánceres. Cancers. Jesús te está sanando. Jesus is healing No you. importa quién eres tú. It doesn't matter who you Jesús are. te ama Jesus loves y you. Dios quiere sanarte. And God wants to heal you. Dios quiere salvarte. God wants to save you. Simplemente cree en Él. Just believe in Him. Cree en Él Just believe in Him. y Él te salvará. And He will save you. Él te ayudará He will help you. y Él te sanará. And He will heal you. Amén. Amen. Amén. Un aplauso, Señor. Amén. Amen. Démosle gloria a Dios. Gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you, Amén. Lord. Amén.